Entonces arrancamos con el primer tema, los fundamentales, cómo afectan a los pares cruzados. Y aquí la pregunta viene del sentido, nos la hacía nuestro amigo explorador, bueno, por ejemplo, con el fundamental de las tasas de interés, por ejemplo, para el non-farm payroll, por ejemplo, para Estados Unidos, que se esperaba que normalmente pudiera afectar, pues a los pares que tienen que ver con la moneda involucrada en este fundamental, porque es que hubo una reacción muy aguda en otros pares, y me ponía por ejemplo en este fundamental del non-farm payroll, la caída tan aguda que tuvo el euro-yen, que si tú recuerdas, bueno, pues el euro-yen estuvo perdiendo una cantidad significativa de pips, para ser exactos, estuvimos hablando de una caída que a raíz de este fundamental más o menos pareciera ser que fue a raíz de esto, se dejó venir unos 1000 pips hacia abajo, hacia la venta, digamos, en el euro-yen, y cuando tendría que ser un fundamental que exclusivamente afectara a la moneda principal. Bueno, sobre esto vamos a comenzar a desglosar esta información por puntos para entender un poco qué es lo que pasa cuando se activan los fundamentales y por qué luego se mueve más de un par a la vez, o al menos los que parecería que lógicamente debería moverse. Y lo primero es, bueno, que hay atrás de un fundamental, ¿no? Normalmente cuando tú estás muy pendiente a un fundamental, o ves que todo el mercado está muy pendiente a un fundamental, pues puedes tener una serie de información al respecto de qué es lo que está pasando, y en un principio podrías determinar que ese fundamental da información sobre el estado financiero o el estado de la salud económica del país que lo está emitiendo, ¿no? Salud o enfermedad, digamos, de la economía de ese país. Entonces, aquí tú tienes que ver de quién va a ser la oportunidad para mover la moneda, ¿no? Yo siempre he partido del punto, y a toda la gente que me pregunta sobre cursos para operar exclusivamente fundamentales, le digo, bueno, lo primero que tú tienes que ver es qué es lo que te dice la gráfica, dónde está colocada la gráfica, en qué punto está colocada la gráfica para la hora de que va a salir ese fundamental, y entonces a partir de esa información, a quién se le va a dar la oportunidad de ese fundamental, va a funcionar como un pretexto para ya tomar la decisión de activar un gatillo de técnico, digamos, en qué pares, ¿no? Y entonces aquí es donde tendríamos que estarlo viendo. Por ejemplo, en el par del euro-yen, justo cuando surgió este fundamental del non-farm payroll, estábamos terminando la onda 2 y arrancando la onda 3 de un movimiento bajista. Del quinto movimiento, en un time frame, por ejemplo, semanal, podrías estarlo viendo. La onda 4 fue un triángulo, había terminado la onda, digamos, en ese último recorrido que llegó más o menos a los 131.20, un poquito menos de los 131.20, y entonces después de eso hizo la onda 1 y 2 de ese último movimiento, de esa onda 5, y a partir de ahí estuve esperando, digamos, consolidado ahí el precio, hasta que surgió el fundamental el viernes del non-farm payroll, y la moneda se dejó caer, pero con toda decisión, ¿no? Básicamente lo que pasó fue que este fundamental, a la hora de estar, pues precisamente mostrando condiciones, pues no tan buenas para Estados Unidos, pero a la vez no tan malas como se podían esperar. Veníamos pues hablando de que realmente no estuvo dramática la pérdida de empleos, inclusive poquito por debajo de lo esperado, podrían decir algunos. Muy en línea con esto. Entonces, tanto te da la idea de que, bueno, en realidad no se ha terminado la crisis económica de Estados Unidos, ni siquiera toca fondo todavía, y esto pues daba la idea de que tendría que seguirse apreciando el dólar por el hecho de que, bueno, pues habría más refugio de algunos participantes en el bono del tesoro. Pues también te estaba dando la idea de que el euro se iba a estar depreciando, ¿cómo se llama?, con respecto al dólar con esto, y esto motiva entonces el disparo de la depreciación del euro con respecto al yen, ¿no? Y ahí es donde tú ves que el yen empieza a apreciarse con respecto al euro, y también pues obviamente el yen por sí solo se estaba apreciando en ese momento. Es cuando se lanza hacia abajo y vuelve a
a definirse en la búsqueda del 87.10, que yo creo que todavía está por ahí instalado, para este lado, ¿no? Entonces tú tienes que ver de quién es la oportunidad cuando surge un fundamental para entender por qué otros pares se están moviendo y de quién es la debilidad. ¿Sí me explico? En este caso, en ese momento preciso, pues la debilidad estaba a manos del euro. También el euro tenía técnicamente la formación de su onda 4, por eso es que debería estar cayendo, pero gráficamente, o tenía un fallo en la tendencia alcista, tenía un retroceso en proceso, que es el que esperamos ya de ver terminar con el movimiento del día viernes, de este viernes de la semana pasada, me estoy refiriendo, y entonces ahí es donde tú puedes entender qué es lo que pasa. Pero si tú quieres saber exactamente qué pares se van a mover con un fundamental, fíjate en cuál de ellos tiene las mejores probabilidades para una operación técnica, cuál tiene en medianos plazos las mejores, digamos en time frames de 4 horas, de 1 hora, revisa los distintos time frames y ve cuál de ellos tiene la mejor posibilidad para entrar en un trade, y a partir de ahí sabrás entonces esto, ¿no? De quién es la oportunidad, de quién es la debilidad y por lo tanto qué es lo que se va a estar moviendo a consecuencia de esto. Y finalmente tienes que ver qué es lo que va a mostrar el fundamental en el contexto en el que se da. Una misma noticia en dos contextos distintos puede decir cosas distintas. Por ejemplo, una noticia sobre que Estados Unidos tiene un problema económico, se puede dar en dos contextos. Si técnicamente estaba preparado para un respiro el dólar, cualquier noticia de estas va a ser favorita para poder disparar ese retroceso en el dólar, y entonces se va a dar ese movimiento a consecuencia, y los encabezados que vas a dar son las explicaciones. En realidad las noticias, cuando tú escuchas los análisis de que se lanzan después de un fundamental, no los que se lanzan antes, los que se lanzan después de un fundamental, normalmente son la explicación del por qué ese dato funcionó en este par. Y lo que hacemos muchas veces, o lo que la gente cuando empieza en este medio a tratar de operar fundamentales, lo que hace es escucha la noticia y trata de entender eso como para la próxima vez colocarlo, y en realidad así no funciona. Es imposible que tú, a través de una de estas informaciones que están después del fundamental, con la explicación de, claro, es que es evidente que esto muestra, mira, ha habido cantidad de veces que un mismo fundamental con un dato similar se interpreta de dos veces distintas, una vez seguida de la otra en dos eventos continuos, ¿no? Por ejemplo, el mal dato del non-farm payroll, ahorita se aplicó como se interpretó como fuerza para el dólar, y bueno, pues ahí estaban las explicaciones, ¿no? Pues es que la gente se sigue refugiando en la calidad, es aparente que no está teniendo todavía piso esta crisis financiera y va para largo, siguen los empleos, es el peor año de empleos desde la Segunda Guerra Mundial, y todo esto hace que la gente se refugie en cosas más seguras como son los bonos, y dejen empresas y dejen otras cosas, las acciones, en fin, ¿no? Pero igual, ¿cómo se llama? El razonamiento de corto plazo, bueno, es que tampoco es tan grave, ¿no? En realidad salió malo, pero no tan malo como para pensar que se fuera a desbarrancar la economía, todavía hay control sobre ella, y bueno, pues sí salió malo, pero no más de lo esperado, etcétera, etcétera. El mismo dato pudiera interpretarse después en una caída del dólar si las cosas técnicas estuvieran preparadas para esa razón, con la misma soltura. O sea, tú podrías ver en Bloomberg, en las plataformas de Market News International, etcétera, etcétera, lo mismo, ¿no? Podrías estar viendo que no, lo que pasa es que este desempleo es totalmente decepcionante para la economía y por eso el dólar pues se va al carambas, ¿no? Que era lo mismo que habíamos estado viendo en los primeros fundamentales, donde salía precisamente datos malos para el dólar y que estaban generando pues obviamente rallies en el euro de manera interesante, ¿no? Entonces yo insisto, lo interesante aquí es ver técnicamente qué pasa, y después de ahí observar las oportunidades técnicas que haya en cada uno de los pares, ya sean directos o cruzados, para saber por dónde va a estar el asunto.